¿Y qué tal? ¿Hasta ahora has seguido en tu bitácora de viaje las aventuras de nuestros amigos? Recuerda que es como si tú y yo fuéramos viajando en EMA, así que tienes que llevar tu registro en esa bitácora de viaje. Puedes hacer collage, puedes dibujar, puedes escribir todo lo que tú quieras. Lo importante es que al final recordemos qué fue lo que sucedió durante esta travesía. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Porque ahora sabremos lo que sucedió en el Valle del Crepúsculo, en el que empiezan a oírse las voces del Valle del Crepúsculo. El Valle del Crepúsculo era un desfiladero sombrío y tenía más o menos la anchura de una calle. El suelo era de roca roja y liso como el asfalto. Allí no entraba nunca un rayo de luz. A derecha y a izquierda se alzaban hacia el cielo altísimas rocas. A lo lejos, al otro extremo del desfiladero, el sol poniente inundaba con su luz color púrpura las paredes agrietadas. Lucas detuvo la locomotora al llegar a la entrada del desfiladero, y él y Jim bajaron y anduvieron un rato a pie para ver qué pasaba con las voces misteriosas. Pero no se oía nada. A su alrededor reinaba un silencio solemne y lleno de misterio. El corazón de Jim latía con fuerza y cogió a Lucas de la mano. Estuvieron un rato escuchando. Por fin dijo: todo está en silencio. Lucas asintió e iba a contestar cuando de repente sonó la voz de Jim muy claramente a la derecha entre las rocas. Todo está en silencio. Y se siguió oyendo. Todo está en silencio. Todo está en silencio. Como una especie de murmullo, una vez a la derecha, otra a la izquierda, por todo el valle. Todo está en silencio. Todo está en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó Jim asustado, apretando con más fuerza la mano de Lucas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, se oyó susurrar a lo largo de la pared de roca. No tengas miedo, contestó Lucas tranquilizamente. Es el eco. Es el eco. Es el eco. Es el eco. Se oyó por el desfiladero. Los dos amigos volvieron hacia Emma e iban a subir a ella cuando Jim de pronto dijo en voz baja: Lucas, escucha. Lucas escuchó. Entonces oyeron cómo el eco volvía desde el otro extremo del desfiladero, al principio muy bajo, luego subiendo cada vez más de tono. Todo está en silencio. Todo está en silencio. Todo está en silencio. Todo está en silencio. Pero cosa sorprendente, ya no era solamente la voz de Jim la que resonaba. Parecía como si 100,000 Jims hablaran a la vez. Era un estruendo terrible. Luego el eco se volvió de nuevo hacia atrás por el valle. Vaya, qué raro, gruñó Lucas. Y el eco se va y vuelve multiplicado. Desde lejos retumbó el segundo eco, resonando una vez a la derecha, otra a la izquierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, decía la voz desde las rocas. Sonaba ya como si hablara una multitud de Jims. Se volvió una vez más y se alejó. Bueno, murmuró Lucas. Siga así, resultará muy divertido. ¿Por qué lo dices?, preguntó Jim asustado y en voz muy baja. No podía comprender por qué su voz iba y venía y se multiplicaba. Imagínate, contestó Lucas, siempre en zigzag resonando por el desfiladero. Es el eco, es el eco, es el eco, decían miles de Lucas desde las paredes de roca. Luego las voces se alejaron dirigiéndose al otro extremo del valle. ¿Cómo es que va y vuelve?, murmuró Jim. Es difícil saberlo, contestó Lucas. Habría que investigar.
atención, cuchicheó Jim. Ya vuelve. Era el primer eco que volvía por segunda vez desde lo lejos y que se había multiplicado misteriosamente. Todo está en silencio, todo está en silencio, todo está en silencio, gritaron 10.000 Jims. Era un estruendo que hacía retumbar los oídos de los dos amigos. Cuando hubo pasado, Jim murmuró con un hilo de voz. ¿Qué podemos hacer contra esto, Lucas? Cada vez es peor. Lucas susurró. Temo que no haya remedio. Solamente podemos tratar de atravesar lo más aprisa posible. Otro eco llegó desde la parte superior del valle. Era la pregunta de Jim. ¿Qué es esto? Pero esta vez eran 100.000 Jims los que gritaban. El suelo temblaba bajo la locomotora y Jim y Lucas se tuvieron que tapar los oídos. Cuando el eco se hubo marchado de nuevo, Lucas cogió decidido de un cajón junto a la palanca una vela que estaba algo reblandecida por el calor de la caldera. Separó la mecha de la cera, hizo 2 pequeñas bolas y se las dio a Jim. Aquí tienes, dijo. Póntelo en los oídos para que no te reviente el tímpano. Y no olvides tener la boca abierta. Jim se metió la cera en los oídos y Lucas hizo lo mismo. Entonces, por señas, le preguntó a Jim que si oía algo. Escucharon atentos los dos y solo oyeron muy flojito al tercer eco que se acercó y se volvió a ir con un estruendo de trueno. Lucas asintió satisfecho. Le hizo un guiño a Jim, echó 2 paladas de carbón al fuego y avanzaron a todo vapor por el desfiladero. El piso era llano y pudieron avanzar con gran velocidad, con el correspondiente estrépito y silbidos de Emma. Para poder comprender lo que habían de soportar los dos amigos, hay que saber lo que pasaba en este Valle del Crepúsculo. Las paredes rocosas tenían tal forma que el estruendo era lanzado en zigzag y por eso no podía salir del estrecho valle. Cuando llegaba al final procedente de un extremo del desfiladero, tenía que volverse. Volvía al lugar de partida desde donde se veía obligado a volver hacia atrás, y seguía así siempre de un extremo a otro. Cada eco provocaba naturalmente un eco y otro nuevo. Así aumentaba siempre el número de voces. ¿Y cuántas voces había? Pues entonces sonaba muy fuerte. En conjunto, hasta aquel momento la cosa no había sido demasiado importante, pero ahora resonaba además en el desfiladero el estrépito de una locomotora. Esto era algo muy distinto. También se podía uno preguntar por qué cuando Lucas y Jim entraron en el desfiladero estaba tan silencioso. En realidad, parecía que el más pequeño ruido que se hubiera producido alguna vez en el valle debiera seguir resonando para siempre. Sí, hubiera tenido que multiplicarse considerablemente. Esta sería una pregunta muy sagaz, una pregunta verdaderamente digna de un naturalista. La reflexión es muy justa. Al llegar los dos amigos al valle, 2 días antes, hubieran tenido que oír un ruido ensordecedor, el estruendo procedente de los sonidos acumulados, muy débiles al principio, pero que habían aumentado fabulosamente con el correr del tiempo. Por ejemplo, 11.000 veces el miau de un gato, 1.000.000 de veces el piar de un gorrión y el ruido de una piedrecilla caída 700 millones de veces. Es fácil imaginar cómo hubiera tenido que retumbar el desfiladero. Pero, ¿dónde estaba todo ese ruido? La solución de la adivinanza está en que, entre tanto, había llovido. Cada vez que llovía, un poco de eco se quedaba prendido de las gotas y éstas lo arrastraban consigo. Así es como el Valle del Crepúsculo se limpiaba de ruidos. Y como quiera, el día antes de la llegada de Lucas y Jim y Emma, había llovido muy fuerte y luego no había entrado en el desfiladero ningún nuevo ruido. En él
reinaba el silencio. Pero volvamos a nuestros amigos que avanzaban a todo vapor por el valle. Si se hubieran detenido, hubiera sido catastrófico. El camino era más largo de lo que Lucas había supuesto. Cuando estaban en el centro del desfiladero, Jim miró por curiosidad hacia atrás. Y lo que vio era suficiente para ponerle los pelos de punta al hombre más valiente. Si se hubieran detenido, estarían ahora enterrados bajo enormes cantidades de piedra. Las paredes de la montaña se habían desmoronado. Jim vio cómo a la derecha y a la izquierda las rocas se deshacían como si hubieran volado y observó los picos vacilantes que se derrumbaban y llenaban el valle del crepúsculo de escombros. El desastre se acercaba. Se acercaba a la velocidad del viento, a la locomotora. Jim chilló y agarró a Lucas por la manga. Lucas se volvió y contempló con una mirada de horror el espectáculo. Sin reflexionar ni un segundo, tiró de una palanquita roja en que había un letrero que decía: palanca de salvación, para usar solo en caso de extrema necesidad. Hacía muchos años que no había usado esa palanca, y era dudoso que Emma pudiera soportar semejante esfuerzo. Pero no tenían otra alternativa. Emma percibió la señal y dio un silbido muy, muy fuerte que significaba: he comprendido. Y la aguja del cuentakilómetros fue subiendo y subiendo, más y más, y pasó por la señal roja, llegó hasta el sitio donde decía velocidad máxima. Siguió subiendo hasta donde ya no podía nada, y entonces el cuentavelocidades voló en pedazos. La locomotora salió como una bala de cañón del desfiladero, exactamente en el momento en que se derrumbaban los últimos picos de la montaña. Más tarde, Lucas y Jim no lograban comprender cómo habían conseguido escapar a semejante peligro. Lucas volvió a colocar la palanca roja en su sitio. Emma avanzaba más lentamente, pero de pronto notaron una sacudida. La locomotora dejó escapar todo el vapor y se detuvo. Ya no humeaba y no daba señales de vida. Lucas y Jim bajaron, se quitaron la cera de los oídos y miraron hacia atrás. Detrás de ellos estaba la montaña, la corona del mundo. Y en el desfiladero por el que habían pasado, se veía solamente una altísima nube de polvo rojo. Allí había estado una vez el Valle del Crepúsculo. ¿Quieres saber qué sigue? Vuelve para nuestra siguiente lectura.